De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarado, y tenemos el gusto de volver a tener en la línea telefónica a Dina Siegelman, que es directora del Instituto Arthur y Rochelle Belfer para Asuntos Latinoamericanos del American Jewish Committee. ¿Qué tal, Dina? Hola Jorge, gracias por tenerme con ustedes. No, es un honor seguir en contacto contigo, y más cuando ponéis en marcha iniciativas como la que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con un país latinoamericano y con los judíos de ese país latinoamericano. Estamos hablando de Chile, un país cuya comunidad judía atraviesa momentos un poco incómodos, ¿no? Porque allí, bueno, la presión de la comunidad palestina es muy fuerte, ¿no? Exactamente. Estamos hablando realmente de un fenómeno que ya lleva varios años, yo diría que por lo menos una década, si no más, donde la comunidad influyente de Palestina en Chile, la más grande fuera de Medio Oriente, estamos hablando de 400,000 miembros, algunos de sus activistas, de sus líderes más agresivos, están confrontando a la comunidad desde hace muchos años, tanto en los medios de comunicación, en el Parlamento, en las universidades, por su apoyo a Israel y por articular su identidad judía. Y lamentablemente en los últimos años hemos visto que estos argumentos ya rebasan, digamos, lo que podría tildarse de apoyo pro-palestino para convertirse realmente en ataques antisemitas, ¿no? Uh-huh. Bueno, se da la paradoja que esa comunidad palestina que mencionábamos es tan grande justamente porque no son palestinos que se fueron con la creación del Estado de Israel, sino que la mayoría son palestinos cristianos que tuvieron que irse porque, digamos, sus vecinos musulmanes tampoco les acogían con mucho cariño. Exactamente. Bueno, los inicios de la comunidad palestina se remontan a los propios inicios de la comunidad judía, después del Imperio Otomano. Muchos llegaron después de la Primera Guerra Mundial y se asentaron en Chile. Como tú bien dices, son en su mayoría cristianos. Muchos otros han llegado después de aquellas épocas, principalmente de Belén y de Bet Yala. Son dos de las ciudades donde mayoritariamente llegan estos palestinos, y efectivamente es un fenómeno extraño donde tienen actitudes realmente mucho más radicales que veríamos, por ejemplo, en sectores palestinos, digamos, no en Gaza, ¿no? Porque muchas de estas actitudes son inclusive cercanas a Hamás. Pero estos palestinos en su gran mayoría no creen, por ejemplo, en dos estados viviendo lado a lado. Tienen realmente una actitud donde para crear el Estado palestino tendría que desaparecer el Estado de Israel. Entonces son posiciones realmente muy radicales que no vemos, digamos, mayoritariamente en la comunidad palestina cristiana de Medio Oriente. Uh-huh. Y aparte, como mencionabas tú, este fenómeno aparece más o menos hace una década, pero estas comunidades, tanto la comunidad judía, que es muy pequeña, como la comunidad palestina, que es tan grande, pues tenían unas relaciones muy cordiales hasta hace esos 10 años, durante muchísimo tiempo lo fueron así. Exactamente. ¿Cuál es el detonante? Sí, es interesante y es muy peligroso para el país. Nosotros, AJC siempre ha planteado que el antisemitismo es una patología social que corroe a las sociedades en su conjunto. No es un problema judío, es un problema de las sociedades en su conjunto y de las democracias. Sabemos que antisemitismo y democracia no compaginan. Y en el caso de Chile, que es realmente un país que siempre ha privilegiado, o por lo menos desde el regreso a la democracia, los derechos humanos, los valores democráticos, etcétera, como la inclusión como parte de sus valores centrales, realmente no puede dejar que una situación de esta naturaleza se salga de
de los niveles aceptables, digamos, de libertad de expresión y demás, y que empieza a corroer los cimientos de la democracia. Nosotros hemos levantado nuestras voces, haciendo un llamado a la sociedad chilena en su conjunto, pero especialmente al gobierno, para que declare sin tapujos que este tipo de situaciones no tienen cabida en Chile. Uh-huh. Y para eso habéis puesto una iniciativa de firmas dirigidas al presidente Piñera y al resto de políticos, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Empezamos esta petición hace alrededor de unas 3 semanas y ya tenemos miles y miles de firmas. Empezamos en inglés y ahora lo tenemos en castellano. Y hemos recibido realmente una respuesta inusitada. De hecho, vamos a entregar esta petición la próxima semana a las altas autoridades chilenas, donde estamos pidiendo al presidente Piñera que tome cartas en el asunto, ¿no? Lamentablemente no hemos visto una respuesta en todos estos años donde realmente se entienda las dimensiones de este problema, ¿no? Realmente oímos de que sí, saben que el problema existe, pero que es un problema más bien de algunas voces radicales. Sentimos que esto ya no tiene esas dimensiones, ya realmente rebasó eso, y es por ello que esto es una voz de alarma. Uh-huh. ¿Y cómo puede la gente que nos escucha, por ejemplo, adherirse a este llamamiento? Por favor, que visiten nuestro website, ajc.org. También estamos en Twitter, @AJCLatino, y también nuestro Facebook, y ahí van a encontrar la petición, y que lo que hay que hacer simplemente es sumar su nombre, y bueno, es muy importante que nos apoyen en este momento, que apoyen a los judíos de Chile y que apoyen a la democracia en Chile. Creemos que el gobierno del presidente Piñera y otros políticos del país encontrarán, digamos, estas expresiones internacionales. Es importante esto, obviamente, poner entredicho también la reputación de Chile como una democracia. Creo que van a reaccionar en forma muy constructiva ante esto. Uh-huh. Bueno, por eso nosotros queremos aprovechar que Radio Sefarad no solamente se escucha en España, sino en muchos países, también en Chile, pero también en muchos otros países, y que nos escuchan no solamente los judíos, porque esto, como explicabas muy bien al principio, no es un problema, el antisemitismo no es una enfermedad que el problema sean los judíos, es una enfermedad de las sociedades. Entonces, los ciudadanos que sean conscientes allí donde estén, en Colombia, en Brasil o en Estados Unidos mismo, que nos escuchen, o aquí en España o en otros sitios, pues que se apunten a esta iniciativa. Vamos a recordarle que las siglas de American Jewish Committee, del Comité Judío Americano, que son ajc.org. Allí encontrarán la información, y si no, la buscan en Google, en la página web, o en Twitter, en Facebook y en todas las iniciativas. Porque aparte, Dina, hay un trasfondo allí, porque uno dice, bueno, esto es cuestión de una minoría, pero resulta que esas minorías están creciendo. Y tienen un bagaje terrible, porque hay incluso yo, que soy argentino de origen, pues reconozco en los exabruptos de los nuevos antisemitas chilenos algunos elementos importados de Argentina, como el famoso Plan Andinia, que dice que los israelíes están tratando de conquistar la Patagonia, en este caso chilena, por si Israel cae, pues tener un sitio a donde ir a vivir. Es una cosa increíble, pero la gente se lo cree. Sí, lo que pasa es que las minorías, como tú dices, las minorías ahora tienen un megáfonos muy importantes que son la media social, y entonces en los medios sociales, cuando se viraliza esto, obviamente tiene un alcance que antes no tenían, y en una época de fake news, ¿no? de los hechos
cuestionados, ¿no? Los medios deshonestos o no reales, no sé, fake news, no sé ni siquiera cómo traducir fake No, news. ya esa palabra hasta la conocen en español, ya, lo de fake news. Exactamente. Entonces la gente cuestiona todo ya no existen realmente verdades o mentiras, y todo está a discusión. Entonces, por eso es tan importante que nos mantengamos informados, y que entendamos que hay ciertos argumentos, ciertos medios que realmente no tienen cabida, que no tienen asidero, que pueden ser atractivos, pero que realmente no son parte, digamos, de una discusión o de una conversación civilizada. Y el antisemitismo, con toda su irracionalidad, continúa vigente. Yo creo que aquí la cuestión es cómo reaccionan las sociedades a donde se dan este fenómeno. Y las sociedades que tienen, por un lado, legislaciones antidiscriminatorias importantes. Chile, en 2016, la presidenta Bachelet pasó una legislación antidiscriminatoria, pero todavía está pendiente en el Congreso y, muy importante, no incluye la palabra antisemitismo, no se tipifica el antisemitismo como un crimen, y eso es muy importante que se haga. Hay otras legislaciones en América Latina que sí lo hacen, en España sabemos que también existe algo así. Entonces, esta reacción por parte de las sociedades a nivel legislativo, a nivel político, donde los políticos tienen que hablar y decir las cosas claramente, la cuestión educativa, que es fundamental, y por otro lado la sociedad civil, los medios de comunicación, las ONGs, otros grupos organizados, tienen que levantar la voz cuando cualquier tipo de racismo, no solo el antisemitismo, se expresa. Esa es, digamos, la medida de que una sociedad es verdaderamente democrática, y que privilegia valores como la inclusión, como la diversidad, etcétera, por encima de todo, ¿no? Y los derechos humanos. Bueno, me imagino que para el Congreso Judío Americano, Comité Judío Americano, pues no es el único problema que tienen sobre la mesa el tema de Chile, y por eso hacen reuniones. Dentro de poco tenéis una reunión interesante, ¿no? Exactamente, vamos a tener nuestro foro global en Jerusalén. Nosotros, este es nuestro foro anual, generalmente lo tenemos aquí en Washington, pero como son los 70 años de Israel, y el American Jewish Committee fue la primera organización que abrió su oficina en Jerusalén después del establecimiento del Estado de Israel. Estamos celebrando estas 7 décadas con realmente una convención espectacular en Jerusalén. Es el grupo, vamos a tener alrededor de 2,000 personas. Es el grupo de fuera de Israel judío, digamos, que ha logrado convocar una cosa tan grande en 7 décadas en Jerusalén propio. Y como cada año se darán cita líderes de 70 comunidades judías alrededor del mundo, líderes de todo Estados Unidos, al mismo tiempo líderes de opinión de todo el mundo, líderes políticos, y habrá todo tipo de presentaciones, de reflexiones sobre temas álgidos dentro de la agenda judía global. Así que entre ellos, por ejemplo, estaremos hablando como toda la cuestión de los medios de comunicación Israel, especialmente a la luz de lo que pasó en Gaza. Creo que es muy importante. Este es un tema que lamentablemente permanece muy vigente y mucho más álgido nuevamente con las nuevas tecnologías comunicacionales. Tendremos también una manifestación enfrente del Kotel, enfrente del muro occidental, oriental. Estaremos hablando sobre una manifestación a favor de la libertad religiosa, de la diversidad religiosa, y así algunas otras cosas interesantes. Estaremos reconociendo el rol que América Latina jugó en el establecimiento del Estado de Israel, a través de un homenaje a Guatemala, que acaba, como tú sabes, de transferir su embajada a Jerusalén, pero sabemos del rol histórico que jugó en el establecimiento del Estado de Israel, al igual que Brasil, y tendremos a los nietos de los 2 diplomáticos que
que jugaron este rol en 1947. Ajá. Así que estas son algunas de los elementos con los que contaremos en esta reunión histórica. ¿Que tendrá lugar cuándo? Del 10 al 13 de junio próximo. O sea, dentro de muy poquitas semanas, pues. Exactamente. Pues seguramente te volveremos a llamar pasado este encuentro para que nos resumas un poco lo que ha dado de sí y de qué se habla en el mundo, porque es interesante que la cuestión, como decía el poeta, que los judíos somos como el canario de las minas de carbón, ¿no? Que es el primero avisa de si hay algún escape de gas. Y al escuchar a delegados de tantos lugares del mundo también puede ser poner en alerta sobre cuáles son los lugares más delicados donde puedan surgir problemas próximamente. Exactamente. No, eso es, para nosotros, aunque mantenemos relaciones muy cercanas con estas comunidades, tenemos acuerdos institucionales y tenemos 10 oficinas alrededor del mundo, 11 oficinas alrededor del mundo. De todas maneras, estar todos juntos y tener la posibilidad de interactuar informalmente, de tener esta posibilidad de conversar directamente, nada lo sustituye, ¿no? Entonces, claro, nos vamos a enterar de muchas cosas que con mucho gusto transmitiremos a tus radioescuchas. Pues nada, muchas gracias, Dina Siegelman, como dijimos, directora del Instituto Arthur y Rochelle Belfer para Asuntos Latinoamericanos del American Jewish Committee, el Comité Judío Americano. Y hasta entonces, pues muchas gracias y volvemos a invitar a los oyentes, allí donde estén, porque esta no es una iniciativa de Estados Unidos, ni de Chile, ni de España. Es una iniciativa mundial y que implica a las sociedades civilizadas de todo el mundo. Hay que combatir el antisemitismo, especialmente cuando llega a imponerse en las agendas políticas de algunos países. Apúntense, entren en la página de la ajc.org para sumarse a esta iniciativa que trate de convencer a los políticos chilenos. Muchas gracias, Dina. Gracias a ti y felicidades por el excelente trabajo que realizas. Gracias.